Mateo capítulo 22, vamos a leer del versículo 41 al 46. Todos a una misma voz, lean en voz alta, por favor. Dice la palabra del Señor: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: de David. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Hace un momento el pastor John, Dios nos exhortaba a través de él y nos llevaba a que reconozcamos a Jesús. Y esa es la pregunta que va a ser resuelta hoy por la boca de Jesús en nuestras vidas. ¿Quién es el Mesías? Que usted y yo hoy podamos reconocer quién es Él. Oremos. Padre, en esta mañana te pedimos, porque tú eres la fuente de toda sabiduría, tú eres la fuente de todo poder, tú eres el Dios eterno. Y hoy queremos pedirte, Señor, que tú seas abriendo nuestro entendimiento y nos permitas ver. Hemos venido a este lugar con un propósito y es de encontrarnos contigo, Señor. Revélanos quién eres tú, Señor. Que hoy nuestros ojos sean abiertos y nuestro entendimiento, Señor, sea rendido ante ti. Que hoy nuestro corazón arda con tus palabras, Jesús. Que todo obstáculo, toda barrera, toda altivez, todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de quién eres tú, se ha quitado por el poder de tu nombre. También, Señor, que toda ceguera, todo velo que el enemigo quiere colocar en nuestros ojos, en nuestro entendimiento, de tal manera que no te veamos y que no nos arrodillemos ante ti, se ha quitado, Jesús. Padre, tú eres Dios y tú eres Señor. Háblanos en esta mañana, te lo pedimos. Por eso nos hemos dado cita en este lugar. Usa mi vida, Señor, conforme a tu misericordia, conforme a tu verdad, conforme a tu nombre. Gracias te damos, Señor, en tu nombre hemos orado. Amén. Mateo capítulo 22. Son los últimos momentos, días del Señor Jesús en la tierra. Y durante este capítulo hemos visto a muchas personas acercarse a Él. Dentro del pueblo de Israel, con diferente conocimiento, con diferente preparación, todos con conocimiento de la palabra, todos con conocimiento y con doctrinas o enseñanzas que habían recibido de otros maestros. Y cada uno se acerca a Jesús pretendiendo tener la verdad. Y cuando se acerca a Jesús se da cuenta que no es así, que aún le falta. Y ese es el primer acercamiento que tenemos nosotros con Dios, con nuestro Señor. Porque nosotros nos acercamos a Él y cada uno dice: no, es que a mí me lo enseñó mi padre, eso viene de generación tras generación. Y así es como a mí me enseñaron y así soy yo. Pero cuando nos encontramos a Jesús, encontramos un conocimiento más alto, conocimiento superior. Porque Jesús no va a hablar desde la carne, Jesús no va a hablar desde el raciocinio del hombre, sino que las palabras del Señor son más altas. Y usted y yo nos hemos reunido aquí en este lugar, aquí, en Casa Viva, con un propósito. ¿Sabe cuál es? Escucharlo a Él. Porque es que sus palabras transforman. Cuando usted y yo leemos el Evangelio, escuchamos hablar al que habla desde los cielos. La carta a los Hebreos dice que Dios habló y ahora en los postreros días nos está hablando a través de su Hijo. ¿Con qué propósito? Él nos habla a través de su Hijo para que tengamos vida. Si usted viene por escuchar al pastor John, por escucharme a mí, por escuchar a Anita, a Nora, a Consu, a todos los que llevamos la palabra, gracias, pero están perdiendo el tiempo. Porque nuestras palabras son viento. Pero cuando usted viene y dice: yo quiero escucharte, Señor, yo quiero oír tu mensaje, yo quiero oír tus palabras,
entonces está recibiendo la vida y está ganando. Porque en mis palabras, dice la Biblia, la palabra del hombre es viento, pero la palabra del Señor es espíritu y produce vida. Hay varias cosas que usted y yo podemos ignorar. Por ejemplo, cómo se desarrolla el trinomio cuadrado perfecto. ¿Cuántos saben desarrollarlo? ¿Cierto? Los ingenieros, los que están en octavo, noveno. Pero nosotros que ya pasamos por ahí ya se me olvidó. Yo lo hacía fácil, pero ya se me olvidó. ¿Y para qué me sirve en la vida? A no ser que esté en una ingeniería, me serviría. Y hay cosas que nosotros ignoramos y no nos afecta. Pero aquí hay una pregunta que Jesús está haciendo, la cual no podemos ignorar. Porque esto depende, la vida de fe, de la respuesta que está aquí, depende nuestra vida y nuestra relación completa y absoluta con Dios. Versículo 41, y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó. En este capítulo hemos visto cómo se acercaron y le preguntaron a Jesús, algunos con intención de aprender, otros con intención de hallar en Jesús un error. Y espero y confío en el poder del Señor de su palabra, que durante todo este capítulo 22 y durante todo el estudio que hemos realizado, la predicación, la enseñanza, la exposición del Evangelio de Mateo, usted, si dudaba quién es Jesús, si usted decía, no, es que voy a acorchar a Dios, voy a preguntarle a ver si Él sabe, usted allá hoy puede dar respuesta a quién es Él. Usted haya encontrado que las palabras de Jesús, no hay nadie que hable igual a Él. Sus palabras son más altas y el conocimiento es más grande. Y estaban allí los fariseos. ¿Y quiénes eran los fariseos? Pues los fariseos eran hombres buenos. Si hoy en día hablamos de los fariseos, pensaríamos en aquel que está traicionando, aquel que está esperando que usted dé la vuelta para herirlo, para hablar mal de usted, al traicionero. No. Pero cuando la Biblia habla del fariseo, está hablando de un hombre que buscaba y quería conocer a Dios, que ayunaba, oraba, ofrendaba, diezmaba, hacía discípulos, se congregaba, era bueno, se vestía bonito, hablaba bonito. Pero su corazón estaba lejos de Dios. Quería hacer su propia voluntad, había hecho todo por hacerse bueno, pero se había alejado de Dios y de aquel a quien Él envió. Y entonces estaban allí, los fariseos tenían conocimiento de la palabra, eran maestros, la gente los quería, porque cuando tenían una duda iban y les preguntaban. Usted va a encontrar en el Evangelio cómo iban y le decían, los fariseos les decían, no sigan a Jesús o los expulsamos de la sinagoga. Los fariseos decían, venga, cuando sucedió un milagro ellos iban y decían, si es de Dios, no es de Dios. Ellos tenían aparentemente buenas intenciones con el pueblo y la gente los admiraba mucho. Y ellos son los que están ahí reunidos. Y entonces les hace Jesús una pregunta. ¿Qué pensáis del Cristo? ¿O qué pensáis del Mesías? Y en esta mañana hágase esa pregunta. Para los que están aquí por primera vez, para usted quién es el Mesías? Pregúntese, para mí quién es el Mesías. ¿Alguna vez es familiar de Messi? Para usted, ¿quién es el Mesías? ¿Quién es? Pregúntese ahí y respóndase. Y ahora, después de meditar, pregúntele a la persona de al lado si sabe. Pero entonces, ¿sabe quién es el Mesías? ¿Para qué se usa el Mesías? ¿Eso para qué nos sirve? ¿Sí saben qué es el Mesías? Entonces, hoy vamos a aprender el significado de varias palabras. La palabra Mesías, aquí en Mateo está el Cristo. La palabra Cristo es en el idioma griego y Mesías es en el idioma hebreo. ¿Y qué es el Mesías? Es aquel hombre que ha sido ungido por Dios y ha sido enviado por Dios para salvar, para liberar, para rescatar al pueblo. Y cuando Jesús les dice, venga ustedes que saben de la palabra, ¿qué dicen del Mesías? ¿Cuál es su concepto? ¿Qué es lo que usted piensa del Mesías? ¿Usted por qué está aquí?
Al pastor John se adelantó mucho en la predicación y entonces él dice, ¿usted por qué está aquí? Para tener un mejor trabajo, para tener un mejor sueldo, para ganar y conquistar el mundo, para tener una familia bonita, para no tener problemas, no tener dificultades, para tener una empresa, un carro, quiere cambiar de moto, quiere... ¿Por qué? Pues la razón de que no, usted y yo estamos aquí es una sola y es el Mesías. Es el Mesías, es el Salvador, el que Dios prometió enviar para rescatar y restaurar a su pueblo, ya que el hombre por sí mismo no podía librarse del poder y del castigo del pecado, no podía librarse. La Biblia dice que el que es vencido por el pecado se convierte en esclavo del que lo venció. Usted y yo éramos esclavos de nuestros delitos y pecados. ¿O cuánto hemos intentado luchar en contra del pecado y no lo hemos logrado? Pero hay alguien, el Mesías, el Salvador, él vino y derrotó al enemigo, quebró el yugo que nos tenía esclavizados. Y entonces Jesús les dice, ¿qué piensa de Cristo? ¿Qué piensa del Mesías? ¿Quién es? Y este Mesías es tan importante, es que esta predicación tiene como propósito que usted y yo reconozcamos quién es Jesús. El Evangelio de Juan termina diciendo, y estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y cuando pensamos en el Salvador, pensamos en aquel que viene a hacerme un favor. Pensamos que es aquel que viene a ayudarme. Pensamos que es el que viene y que va a hacer todo lo posible para rescatar mi vida, y Él ya lo hizo. Jesús ya venció. El perdón de los pecados fue ofrecido para toda la humanidad, para todos. Su palabra ya fue dada para rescatarnos de la muerte. Y a veces tenemos a Jesús pequeño, y mire lo que dice Jesús, versículo 42. Entonces, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. ¿Por qué? Porque desde que el hombre pecó estaba la promesa dada de que iba a venir el que iba a vencer a la simiente de la serpiente. Y luego a través en el libro de Samuel está escrito que Dios iba a enviar un rey cuyo reino sería eterno, un reino de justicia y de paz. Y entonces le dicen, pues es el hijo de David. Cuando yo escucho a algunos jóvenes jugando, se reúnen, se conectan para jugar. Y entonces comienzan a decir, es que yo lo tengo a usted de hijo. Es que yo lo tengo, usted es mi hijo. ¿Qué le está diciendo? Pues que él está ganando y que él es superior a aquel que está perdiendo. Y entonces ahí comienzan a hacerse bullying. Y aquí Jesús le pregunta, ¿de quién es hijo el Mesías? ¿Cómo así que el Mesías tiene un padre? Y nos enseña aquí un orden, el orden de las cosas. Y dice el versículo 43, Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo así? Si es el hijo de David, ¿cómo es que David le dice Señor? Si el Mesías es hijo de David, viene de la descendencia de David, ¿cómo así que David le va a decir Señor a su hijo? ¿Usted alguna vez ha escuchado decirle a un papá a su hijo Señor? ¿Qué pasa si el papá le dice al hijo que él es el Señor? Está colocándose al servicio del hijo. Está colocando al hijo como algo más grande, como algo superior. Y algo que está buscando este sistema es que no esté ese orden, sino que el hijo se pare y le diga, papá, yo tengo derechos y usted tiene que mantenerme, usted tiene que darme, usted tiene que vestirme, usted tiene que darme todo, sostenerme, esa es su obligación. Y lo demanda, pero en el momento del respeto y la obediencia, no. Y eso estaba, miren que en el libro del profeta Malaquías dice, el Señor hace ese reclamo, dice, si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy su Señor,
¿Dónde está mi honor? ¿Dónde está su respeto? ¿Dónde está lo que, si ustedes me llaman padre, dónde está su obediencia? ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Y entonces el Mesías, el Salvador, ¿de quién es hijo? Y los hombres hasta este momento habían visto, los fariseos, los saduceos, los herodianos y todo el grupo de personas habían visto a un hombre que predicaba muy bonito, que hacía milagros, señales, que nadie podía hacer lo que él hacía. Y le daban un reconocimiento. Pero lo que quiere Dios es que no solamente usted y yo reconozcamos a Jesús, sino que veamos su grandeza, su esplendor, su gloria, su majestad. Y en este capítulo 22 sí que he hablado de la grandeza, de la gloria del Hijo de Dios. Que veamos no solamente a Jesús como aquel a quien yo puedo venir y negociar. Y Señor, si tú me haces que me aumenten este año el sueldo, y tú haces que yo consiga una pareja, y tú haces que y entonces yo voy a orar, y yo voy a leer la palabra, y me voy a congregar, y voy a llegar temprano los domingos a la iglesia, y voy a hacer esto. Y a veces pretendemos manipular a Dios para que Él haga lo que queremos. Pero nos olvidamos de la respuesta de esta pregunta que hace Jesús: ¿de quién es hijo el Mesías? ¿De quién es hijo? Y lo que quiere Jesús no es dejar en ridículo a los fariseos, sino enseñarles, guiarlos y llevarlos más allá. Y lo que quiere el Señor en esta mañana con usted y conmigo es que nosotros reconozcamos quién es Jesús, quién es el Hijo de Dios, que Él no es simplemente un hombre, que cuando yo le pido y Dios me responde y luego yo me aparto de Él, no es que yo logré burlarlo, sino que Él, dice la palabra, que Él siempre va a permanecer fiel. Y que eso está mostrando es mi corazón. Está mostrando mi corazón. Está mostrando la maldad que hay en mí. Y entonces le dice: ¿cómo pues David en el Espíritu le llama Señor? Diciendo, ¿por qué David pudo llamar a Jesús Señor? ¿Por qué? Porque estaba en el Espíritu. Y eso hace completamente la diferencia. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, les dice: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Dice en la Biblia, está escrito que el hombre, cuando Dios creó al hombre, lo creó. Y dice que le dijo: reprodúzcase, llene la tierra. Pero luego tomó a ese hombre, lo formó y sopló en él aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente, un ser que comenzó a tener comunión con Dios. Un ser que fue puesto en un lugar en el Edén para cultivarlo, para labrarlo, para guardar ese lugar. Un hombre que le fue dado una responsabilidad de comer, de no comer del fruto del árbol, de la ciencia del bien y del mal. Pero estaba el árbol de la vida. Un hombre que tenía diálogo con Dios, un hombre que se nota que tenía una relación con Dios. Jesús en Juan capítulo 6 versículo 63 va a decir que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando Jesús en Juan capítulo 4 se encuentra, Nicodemo va y lo busca y le dice: Jesús, nosotros te hemos visto. Y hemos visto que tú tienes un poder que nadie más ha manifestado. Nosotros hemos visto que tú tienes, que las obras que haces es porque Dios está contigo. Y Nicodemo tal vez esperaba, Nicodemo, un gran maestro de la ley, que Jesús lo aplaudiera y le dijera: eso es lo que yo quería que vieras, Nicodemo, gracias porque tú tienes entrada al reino de los cielos. ¿Sabe qué le dijo Jesús? Acompáñeme a Juan capítulo 2, el Evangelio de Juan capítulo 2. Nicodemo era un hombre, 3. Nicodemo, Juan capítulo 3. Y dice: Rabí, versículo 2, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Lo que había visto Nicodemo era lo que el reino de Dios había visto, algo pequeño. Pero si realmente Nicodemo quería ver y entrar al reino de Dios, ¿qué debía pasar en él? Nacer de nuevo. Muchos anhelamos, no, es que yo escuché cuando Dios lo sanó, yo vi cuando Dios le respondió y yo vi la manifestación del poder de Dios, y es que a mí me gusta y yo he visto y yo sentí, yo experimenté. Lo mismo que está diciendo Nicodemo. Pero Jesús le está diciendo, ¿ustedes quieren ver el reino de Dios? Deben ¿qué? Nacer de nuevo. Nacer del Espíritu es nacer de arriba, es nacer por la palabra, es ser engendrados. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es estar en el Espíritu. Estar en el Espíritu es recibir algo que solamente es recibir algo, no, perdón, es recibir el don de Dios, el regalo de Dios, la promesa de Dios que viene para aquellos que creen. Estar en el Espíritu es poder ver. David en el Salmo 110, que está mencionando aquí Jesús, está diciendo lo siguiente. Él está viendo algo que usted y yo simplemente por los ojos naturales no podemos ver. Usted está aquí, la carta a los Hebreos dice, concluimos pues que por la fe entendemos que todo fue hecho por aquello de lo que no se veía. Que primero está lo espiritual y luego lo físico. Que la palabra de Dios vino. Por la fe entendemos que Dios creó los cielos y la tierra por el poder de su palabra. Eso es ser espiritual, confiar en las palabras. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida y nos llevan a ver más allá de esta carne. Por eso nuestro anhelo, nuestro mayor interés, como lo tenía Abraham, lo tuvo Moisés y todos los hombres de Dios que se mencionan en la Biblia, su mayor interés, ¿cuál fue? Salomón, después de tener todo y de darle placer a su corazón y hacer todo lo que él quiso, ¿sabe qué termina diciendo en Eclesiastés? El fin del discurso es este: teme a Dios y cumple sus mandamientos. Nuestra mirada está puesta más allá. Nuestra mirada está puesta en el reino de los cielos. Estar en el Espíritu, allí David pudo observar y pudo ver algo que estaba pasando en los cielos, donde dice, acompáñeme al Salmos 110. Es que esto es algo que los fariseos no podían entender. No lo habían entendido. ¿Por qué? Porque no estaban en el Espíritu. Y es necesario, miren, y estar en el Espíritu no es hacer revolcarse, tirarse al piso, tratar de volar. Estar en el Espíritu es estar en la palabra, es estar en comunión con Él, es recibir el don que viene del cielo, es meditar en su palabra y no miren, yo puedo sentarme, buscar el hebreo, el griego, buscar las palabras. El pastor John es experto en semántica. Él nos ha explicado, podemos tomar todos los seminarios, podemos hacer todos los discipulados, podemos ir a todas las academias, pero no nos van a dar la vida, ni vamos a entender el propósito de la palabra. Pero cuando esta palabra alcanza nuestros corazones, es cuando usted está en el silencio, allá en la presencia de Dios, esperando que le hable. Y entonces esa palabra comienza a brotar. Usted comienza a entender y esa palabra comienza a transformarlo. Esa palabra comienza a redarguirlo. Esa palabra comienza a cambiar su pensamiento. Y aunque usted sea terco y duro, pero cuando Dios habla, usted dice, sí, Señor, eso es lo que yo debo hacer. Estar en el Espíritu es poder ver la voluntad de Dios y caminar con Él. No es andar de acuerdo a nuestra vista. No es andar de acuerdo a nuestro voluntad o deseo. Es caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Dice el Salmo 110, versículo 1, Jehová dijo a mi Señor. Allí en el versículo 1 dice Jehová. Y allí en el hebreo está las iniciales, porque cuando se escribía, miren,
cuando estaban los que hacían las copias de las escrituras, cuando aparecía el nombre de Dios en el mandato, dice: no tomarás el nombre de Dios en vano. Ellos tomaban una pluma especial y escribían con letras y con total dedicación el nombre y botaban eso, no lo volvían a usar. Para que nosotros lográramos entender, pues le añadieron las vocales de la palabra Adonai, y entonces dice Jehová, o el Señor, el Dios, le dijo ¿a quién? Le dice: a mí, Señor. ¿Quién está hablando? El rey David. ¿Y qué está diciendo? Que hay un Dios que es, aquí está escrito, dice Jehová. Jehová le dijo ¿a quién? Al Señor de David. Por eso David está diciendo: le dijo a mí Señor. Le dijo. David está presenciando, está escuchando, está viendo algo que, si no es por el Espíritu de Dios, no lo podemos entender, no lo podemos vivir. Por eso es tan importante que usted y yo en esta mañana reconozcamos y a través del Espíritu podamos reconocer quién es Jesús. Jesús no solamente es aquel que fue enviado para servirme, salvándome. Jesús es el Señor. Y dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Cuando los fariseos le contestan a Jesús, le dice: pues el Mesías es el hijo de David. Y entonces Jesús les dice: si es el hijo, ¿por qué lo llama Señor? ¿Por qué por el Espíritu David pudo decirle a Jesús o al Mesías: mi Señor? Porque el Espíritu le estaba revelando. Es que los cristianos, la esperanza del Mesías no aparecen cuando la Virgen concibió y dio a luz. Es que debía venir por la descendencia del rey, por eso era hijo de David. Pero Él es antes, Él, Jesús, el Mesías, es antes de David, es antes de Abraham, es antes de Adán, es antes de usted y es antes de mí. Acompáñeme un momento, vamos a ver esto. En las profecías estaba escrito, Isaías capítulo 11, versículo 1. Libro del profeta Isaías. Allí el hombre, Dios siempre ha prometido restaurar, rescatar a su pueblo. Isaías capítulo 11, versículo 1. Y dice: saldrá una vara de tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Qué está diciendo? Que hay un tronco, ese tronco es Isaí, Isaí es el papá de David, y que de ese tronco iba a salir ¿qué? Un vástago, un brote, una plantica, iba a salir uno, de esa raíz iba a salir, de ese pueblo iba a volver a dar vida. Y un vástago retoñará de sus raíces. O sea, la raíz y el tronco iban a dar un brote, iba a dar vida. Ahora acompáñeme al versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. ¿Cómo así? Aquí en el versículo 1 está hablando de lo que va a salir, pero en el versículo 11 está diciendo que la gente va a ir a buscar ¿a quién? A la raíz, lo que viene de antes, de donde salió Isaí, de donde salió David, de donde salió Salomón, de donde salió toda la genealogía, hasta que llegó aquel que había de llegar, Jesús, y la gente iba a buscar gozosa la raíz. ¿Quién es Jesús? Jesús es el hijo de David. Si decimos que Jesús es el hijo de David, estaríamos diciendo que David es mayor que Jesús. Y tal vez para usted o para mí hay personas que son mayores que Jesús, pero hoy la palabra quiere derribar y derrumbar ese argumento, y que por el Espíritu de Dios sus ojos y mis ojos sean abiertos para que podamos decirle y reconocer que Jesús es la raíz, es el fundamento. Es que muchos exaltan a la madre de Jesús. Muchos tienen por alto a José, muchos tienen por alto a los sacerdotes, a los profetas, a los apóstoles, pero
Pablo en la carta a los Efesios dice que Cristo es la plenitud de todo, el que ascendió a los cielos para llenarlo todo. Es por Él, en Él y para Él. Él es la raíz, Él es la razón. La tierra, el cielo y la tierra fueron creados por Él. Juan, acompáñeme al Evangelio de Juan, ya seguimos con la raíz. No se olvide, por favor, de lo que está diciendo ahí Juan, de lo que está diciendo el profeta Isaías, de la raíz. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, dice, porque en Él fueron hechas todas las cosas, las que hay en los cielos y la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y sin Él nada de lo que fue hecho, de lo que había sido hecho, fue hecho. Jesús es la razón, no es usted, no soy yo. Es Jesús. Jesús es la razón por la cual todo llegó a existir. Ahora, ¿se acuerdan de la raíz? Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Allí hay una escena donde todo se está buscando aquel que es digno, aquel que puede desatar el sello. Y no se encuentra nadie como Él. Es que toda la Biblia habla desde Génesis a Apocalipsis de Jesús. Toda la Biblia, toda. Miren, a muchos, antes de leer Apocalipsis 5, a muchos les da miedo leer Apocalipsis. Pero mire lo que es, de qué va a hablar Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿De qué va a hablar Jesucristo? ¿De qué va a hablar Apocalipsis? ¿De qué nos va a enseñar? De la revelación de quién es Jesús y de las cosas que van a suceder, de las cosas que están sucediendo. Y aquí en el capítulo 5, acompáñeme a leer el versículo, en el versículo 4 Juan estaba llorando mucho. Y dice el versículo 5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de... ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Se acuerdan de allá Isaías que estaba diciendo? Que iba a brotar, iba un brote, ¿cierto? Era un brote que iba a salir del tronco de Isaí. Pero la gente iba a buscar ¿a quién? A la raíz. Y lo iban a buscar con alabanza. Y aquí están buscando quién desate los sellos, quién revele la voluntad de Dios, quien revela este misterio. Y dice, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y entonces, ¿quién es esa raíz? ¿Por qué es tan importante? Porque si no hubiera raíz, ¿la planta podría existir? Si no hubiera raíz, ¿podría dar brote y seguir creciendo? No. Acompáñeme al último capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Mire lo que dice. Versículo 10. Leamos desde el 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy ¿quién? ¿Quién es la raíz que la gente va a buscar gozosa? ¿Quién es esa raíz que sostiene al rey David, que sostuvo a Isaí, que sostiene a Israel, que sostiene a su pueblo? ¿Quién es esa raíz? Yo soy la raíz, dijo Jesús.
Yo soy la raíz y el linaje de David y la estrella resplandeciente ¿de dónde? De la mañana. Es decir, volvamos a Mateo capítulo 22, que Jesús no solamente es el hijo de David, sino que Él es el Señor de David. Él es el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, mi Padre trabaja y mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, y quisieron apedrearlo? Porque se estaba haciendo como Dios. Ningún hombre del pueblo de Israel se atrevía a hablar de esta manera. Pero Jesús estaba diciendo que Él no solamente es el cumplimiento, el Mesías, sino que Él es el Hijo de Dios, que Él es la promesa del Señor. Ahora, David llama a Jesús Señor, y ya durante todas estas predicaciones de Mateo hemos visto algunas definiciones, y la palabra Señor significa supremacía y soberano, pero es equivalente a la palabra hebrea Adonai. ¿Cómo llamó David al Mesías? Lo llamó Señor, mi Señor. ¿Por qué? Porque estaba en el Espíritu. Y que cuando yo le digo a Dios Señor, no solamente le estoy diciendo tú eres el que gobiernas, tú eres el que tienes toda la autoridad, tú eres el que tienes todo el poder, sino que le estoy diciendo, en el hebreo la palabra es Adonai. Y dice allí, mis tiempos, cuando estaba joven en la iglesia, cantábamos una canción que decía Adonai, oh Adonai, Señor del universo, Rey de la creación. Los cielos cuentan tu gloria. Tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas, Adonai. Pero yo no sabía qué significaba la palabra Adonai. Y la palabra Adonai significa eso, mi Señor, Señor mío, te pertenezco, tú eres mi dueño. Significa, tú eres el Dios y el Señor del universo. El salmista dijo, de Dios es el cielo, el mundo y su plenitud. ¿Qué es lo que pretende Jesús al explicarles aquí en Mateo 22 a los fariseos y a los que estaban escuchando con esta pregunta? ¿Qué pretende enseñarles? Versículo 44. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie se atrevía a contestarle nada. ¿Sabe qué es lo que pretende el Espíritu de Dios en esta mañana? Que usted y yo no le pongamos tropiezo, y que si hay algo que nos está impidiendo ver a Jesús como Señor, que hoy se ha quitado. Que si hay algo que está impidiendo que yo le diga por el Espíritu, tú eres mi Señor, se ha quitado. Y que por el Espíritu de Dios reconozcamos que Jesús merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza. Que en el Salmo 110 dice, y el pueblo se ofrecerá a ti voluntariamente en el día de tu juicio. En el día del Señor, el pueblo se ofrecerá voluntariamente. No es algo obligatorio, sino que saldrá del corazón. Por eso la vida de fe no se basa en obligar a la gente, sino en ¿qué? En la respuesta. Si usted por el Espíritu de Dios hoy sus ojos son abiertos y ve al Señor, entonces se ofrecerá voluntariamente al Señor. Y aquí en este capítulo 22 hemos visto a Jesús como Señor. Primero Él llega a Jerusalén y la gente lo aplaude y dice, Hosana en las alturas. Es Él el que tiene el poder para salvar. Él es el enviado por Dios, y por eso le decimos, sánanos Señor, sánanos, libéranos, rescátanos. Él es el Salvador. Pero llega a su casa y tal vez usted y yo nos oponemos y le decimos, pero yo ¿por qué tengo que reconocer a Jesús como Señor? Pero es que Él es el Rey, y Él no se autoproclamó, sino que el Padre
lo dio. Él es el Hijo de Dios. Y cuando Él llega a su casa pone orden al templo porque estaba desordenado. Y tal vez usted hoy está peleando y le diga, pero ¿por qué está mi vida patas arriba? Porque el Señor llegó a ponerle orden. Porque el Señor quiere que usted y yo volvamos a ser casa de oración. Y por eso Dios tiene que derribar y tumbar muchas cosas que se han levantado aquí. Porque Él es el Señor y Él lo ama a usted. Y quiere tener esa relación con usted. Pero también lo vimos aquí como la piedra angular en Mateo capítulo 22, como la piedra más importante que sostiene el reino. Es que sin Él usted y yo no tenemos lugar firme donde estar parados. Él es la roca que sostiene nuestras vidas. A Él correrán los justos y levantados serán. Torre fuerte es el nombre del Señor. Él es la fuente de todo poder, de toda sabiduría. Él es el que sostiene el reino de los cielos. No es usted, no soy yo, es Él. A veces nos cuesta, a veces me cuesta entender que es Él y yo quiero hacerlo todo. Pero el Señor me dice, soy yo. Déjeme actuar a mí. Espere en mí y haga lo que yo digo. Y entonces veré la mano del Señor. Pero yo quiero pelear contra Él y decirle, yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo. Pero Él es el que sostiene. Y si quitamos esa piedra, se acaba todo. Si usted quita esa piedra de su vida, tendrá una religión, tendrá un buen comportamiento, pero no tendrá la vida. Él es la fuente de toda vida. Y también por eso vemos en la predicación de quien, cuando Jesús les pregunta, cuando le preguntaron a Jesús cuál es el principal mandamiento, ¿se acuerdan qué es? Amar a Dios. Porque yo y amar a Dios aprendíamos que es no quitarle el lugar que le pertenece a Él, no cambiarlo por nada más. ¿Por qué? Porque Él es el Señor y si lo quitamos, ¿quién lo va a salvar? Si usted quita a Jesús, ¿quién lo va a salvar? No hay nadie. Ni siquiera reuniendo todas las riquezas del mundo podrán pagar el rescate por la salvación de un hombre. Y está diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo y a tu prójimo como a ti mismo. Los fariseos sabían esto, sí, y estaban amando a Jesús como el prójimo, como el que se hizo cercano, como el pariente que vino y cubrió nuestra indigencia, como aquel que cubrió nuestra pobreza, como aquel que nos rescató y nos dio la vida. No, no estaban amando a Jesús. ¿Qué les está impidiendo reconocer a Jesús como el Mesías? Reconocer a Jesús como el Señor. Lo que habían aprendido, lo que habían, las doctrinas. Es que a mí me enseñaron que es así, así. Es que yo creo que es así, es que yo siento, es que a mí no me gusta. Y estaban colocando barreras y no querían aceptar que Jesús es el Señor. Que Jesús es el Hijo de Dios. Que no solamente es el que vino a ayudarme, a rescatarme. No hay otro más poderoso que Él. Sino que debían reconocerlo y decirle como dijo el rey David: tú eres mi Señor, yo te pertenezco, tú eres más grande que yo me inclino ante ti. Tú no solamente eres el Hijo de David, tú eres el Señor de David, tú eres mi Señor, tú eres más grande que David, tú eres más grande que cualquiera en esta tierra. ¿Cómo sabemos si usted y yo reconocemos que Jesús es más grande para nosotros? Pues que a Él acude primero. Cuando Él habla, se le presta atención. Y si lo dijo Dios, así es. Dios no miente. Dios no miente. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, dice, le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra y debajo de ella. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Toda la autoridad, todo el poder, todo el dominio, ¿a quién se le dio? Al que está sentado en el lugar de honor. ¿Y sabe qué dice allá en Mateo? ¿Quién está sentado en el lugar de honor? No es una silla para descansar, sino para gobernar. Porque cuando le dice siéntate a mi diestra, le está diciendo ¿qué? Le está diciendo allá en el Salmo: gobierna, y todos sus enemigos estarán ¿qué? Debajo de tus pies.
Jesús ya gobernó. Jesús está gobernando, Jesús está allí. Y todos los enemigos, ¿dónde están? Los enemigos de Jesús. ¿Usted dónde quiere estar? Si usted no reconoce que Jesús es el Señor, Jesús se sentirá mal. Le dará tristeza, aflicción. ¿Sabe lo que dice el Salmo 2? Dice: ¿por qué los pueblos se amotinan y la gente piensa en cosas vanas? Y dice: nos rebelaremos en contra de Dios y de su ungido. Soltaremos de nosotros sus cadenas y vamos a hacer guerra, voy a pelear contra Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? Dios dice: uy, ahora sí tengo que prepararme. Dice: Gabriel, Miguel, alisten las espadas, ¿sí? Vamos a hacer un consejo. ¿Sabe qué hace Dios? Dice: se reirá de ellos. ¿Quién podrá hacerle frente? Hace un momento cantábamos: ¿quién? Si Dios es con nosotros, ¿quién? ¿Quién? O sea, estamos cantando su grandeza, de su poder, que Él lo llena todo, en todo. Acompáñeme para terminar a la carta que el apóstol Pablo le escribe a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios 12, sí. Dice, vamos a leer desde el 1 hasta el 3, dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Usted y yo, ¿por qué podemos llamar a Jesús Señor? Necesitamos al Espíritu de Dios. Que en esta mañana Él abra nuestros ojos y nuestro entendimiento. Y todo velo se ha quitado, de tal manera que nos resplandezca la luz de Cristo. De tal manera que podamos ver la grandeza del Señor y caigamos de rodillas, como lo dijo David en su salmo. Dijo el Señor a mi Señor. Y David no fue el único que estuvo en el Espíritu. El apóstol Juan, cuando escribe Apocalipsis, dice: estaba yo en el Espíritu en el día del Señor. El profeta Isaías dijo: tuve una visión y vi cuando allá en el cielo vi el trono de Dios y sus faldas que llenaban el templo. Y dije: ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto al Dios vivo. Es que la vida de fe es más que una religión de aprendernos versículos de memoria. Es que lo que queremos aquí es que usted escuche al Señor y su vida esté atada, esté ligada a Él. Que usted viva la palabra, que camine no por lo que yo le digo o por lo que el pastor John le dice. Que usted camine por lo que le dijo Jesús, el que habla desde los cielos, el que los amonesta desde la eternidad, el que nos está diciendo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El apóstol Pablo dijo: yo no sé, conozco un varón, no sé si en la carne o en el espíritu, no lo sé, pero fue llevado al tercer cielo. Es muy diferente caminar en la carne a caminar en el espíritu. Que hoy podamos decirle al Señor, allí en Juan 14, el pastor John lo mencionó y yo lo tenía aquí. Está allí en Juan capítulo 14, versículo 3, 9. Habla acerca del Espíritu que van a recibir aquellos que creen. El Espíritu Santo es el regalo de Dios para los que creen. Dice: en el mundo dice, el Espíritu de verdad, del cual el mundo no le puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero ese Espíritu estará en ustedes, está con ustedes y morará en ustedes. El Espíritu que los llevará y los guiará a toda la verdad. Estar en el Espíritu es dejarnos guiar por la palabra de Dios y cada día percibir la revelación del Señor. Tal vez usted tenga en su vida algo que es más grande que Jesús, un problema, una enfermedad. Usted tiene algo, un pensamiento que se lo está viendo más grande que el Señor. Tal vez le tiene más miedo al diablo que a Jesús.
Pero hoy que el Espíritu de Dios nos permita ver la grandeza del Señor. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.